¿Todo bien vos? Acá contento nuevamente de compartir un rato, una charla con vos, sobre un poco del tradicionalismo. Muy bien. Fabio, contanos un poco a mí, a la audiencia, entonces, para poder desarrollar esta charla que hacemos viernes a viernes. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre las vaquerías, que es un tema del cual no hemos hablado. Exactamente. Las vaquerías es un tema importante porque de ahí comienza la actividad ganadera en la Argentina. Estamos hablando del siglo XVI y XVII. Mirá si remontamos en el tiempo. ¿Qué pasó? Los primeros conquistadores que llegaron trajeron ganado a la Argentina, ya sea bovinos y equinos, y se reprodujeron libremente acá y bueno, encontraron las condiciones adecuadas por la geografía, tenían agua, tenían pasto, tenían de todo y bueno, hubo una reproducción importantísima. ¿Qué pasó? Las vaquerías llegaron por el tema del consumo del cuero, que era lo que se exportaba. La primera actividad ganadera fue el cuero, la industria del cuero. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que dedicarse a juntar el ganado y cuerearlo, matarlo y cuerearlo, previamente muerto había que cuerearlo. ¿Quién participa en estas actividades? Como siempre lo repetimos, participa el gaucho. Porque ¿qué se requería? Se requería de habilidad, se requería de vaquía y aparte de condiciones innatas para lo cual desarrollar la actividad. No te olvides que había que rodearlo en medio de la nada, en medio de la pampa, como decimos nosotros. Había que corretear a caballo continuamente porque se formaban grupos en círculo de personas que podían rodearlo. Y a los animales, a la carrera de a caballo, se les cortaba con una medialuna puesta en la punta de una tacuara, lo que se llama desjarretador, el nervio que va entre el garrón y la juntura. Entonces, ¿qué pasa? El animal al cortarle ese nervio cae porque queda rengo. Y de ahí vienen volteando. Calculá que 20 personas en una hora te voltean aproximadamente 700 animales. Eso es lo que provocaba la cantidad. Ahí automáticamente el resto de gente que estaba desmontada, ¿qué hacía? Lo degollaba, o sea, lo daba vuelta, lo degollaba y lo cuereaba. Lo único que se aprovechaba en ese momento era el cuero, el cebo y las lenguas, y en algunos casos los cuernos. ¿Por qué? Porque no había forma de conservar la carne. La única forma primitiva era cocinarla y usar lo que se iba a consumir y charquear el resto. ¿Qué significa charquear? Cuando hubo sal, porque la sal era cara y difícil de conseguir porque era importada, era secarla a través de la sal y quedaba como un fiambre, lo que es en este momento una salazón. La vaquería... Eso tengo entendido que todavía en el norte el charqui sí, se sigue. Se suele consumir o se suele usar. Para conservar. No sé cuál es la palabra exacta. Sí, charqui. Y si lo trasladamos a hoy, las salazones, digamos, el jamón crudo, el jamón, la bondiola y todo lo que sea sin cocción, que está curado en sal, termina siendo una especie de charqui moderno. El charqui primitivo lo que hacía era cortarse y dejar secarse al sol para que se deshidrate, o sea, para la pérdida de humedad. Pero ¿qué pasa? Aproximadamente se aprovechaba el 20% de la carne con el tema de las vaquerías, porque, a ver, el consumo era lo que había, porque la población no era tan importante, el 80% se desperdiciaba. Y los cueros tenían que ser de ley. Entonces, ¿qué había? Lo que se mataban a todo animal grande, porque exigían una medida los cueros. Y los que tenían la concesión, digamos, en ese momento, porque todo siempre fue con un permiso de la actuación, había un permiso del cabildo que se lo daba a determinadas personas que eran los comerciantes y exportadores de ese momento. Entonces, ¿qué contrataban? Contrataban a un grupo de gauchos que eran quienes estaban capacitados para hacer esa tarea. Después que tenían el animal cuereado, y ya te digo, se aprovechaba la lengua porque la lengua se comía asada,
que muchos no lo tenemos en cuenta eso, y era una forma de hacerse de una carne asada a la estaca voluminosa y rápida. Después, ¿qué se hacía con los cueros? Se estaqueaban y cuando estaban secos se cargaban en carretas y se llevaban al puerto y eso se exportaba. A ver, ¿cómo venía el proceso? Había parte que se exportaba en forma legal y parte en forma de contrabando. O sea que estamos hablando de cosas que pasaron siempre. Las naves... El contrabando existía desde el mismo inicio... Del mundo y del mismo inicio del virreinato, desde el mismo momento de la Revolución de Mayo. Exactamente. Así que no nos tiene que asombrar nada. Por eso te digo, a veces de contrabando en esa época sí existía el contrabando. ¿Por qué? Porque teníamos las naves españolas que venían con un permiso a cargar y después estaban las inglesas, las holandesas, las portuguesas que lo llevaban de contrabando y aparentemente era más lo que se llevaba de contrabando que lo que se llevaba en forma legal. Eso es un poco... la cuestión de la época, de la primera actividad ganadera, porque no había ningún tipo de alambrado, no había ningún tipo de límite, ni había ningún tipo de propietario. El ganado se llamaba en ese momento cimarrón. ¿Por qué? Porque era salvaje y sin dueño. Entonces, la actividad, digamos, la tenía que realizar alguien que esté totalmente capacitado para esas circunstancias. Y de ahí, bueno, ya habíamos nombrado otros oficios del gaucho en su época, y que ahí está el carretero, digamos. ¿Por qué? Porque después esos cueros se cargaban en carretas y se llevaban a los puertos. Así que ya ahí pasamos a la actividad de acopio, de la barraca, todo de la época. Todavía no llegamos a la industria de la carne. Estamos en el siglo XVI y XVII. La carne, digamos, abundaba y no había forma de aprovecharla. Pero la vaquería fue, digamos, la primera actividad económica ganadera y muy rentable porque fue el sustento de, digamos, de lo que fue el cabildo durante mucho tiempo. Así que estamos hablando de que la ganadería siempre existió de una forma u otra, fue sustento de cómo es de nuestro país. La vaquería entonces se puede decir que fue el inicio de la actividad comercial. Claro, la vaquería fue el inicio de la actividad comercial ganadera. ¿Por qué? Porque se empezó con el ganado cimarrón. Está bien, después hubo un momento que hubo que prohibirla porque la matanza era indiscriminada. Primero, claro, había cantidad y no había problema, pero después empezó a despoblarse. Entonces se llevó la actividad para poder manejarla a 100 leguas del cabildo. Calcula que a 500 kilómetros se complicaron todas las cosas para poder realizarla. Y ahí fue donde se frenó y después ya pasamos a otra etapa. Pero el redondeo de las vaquerías fue la primera actividad ganadera. Y lo importante del trabajo del gaucho en las vaquerías, y después en algún momento vamos a ver si tenemos alguna imagen de un desjarretador, que lo tenemos en Mataderos, en el Museo Criollo de los Corrales, que es una lanza con una media luna en la punta. Entonces eso es filoso, y de a caballo, por eso destacamos la habilidad del gaucho, de a caballo, a carrera como venía, le cortaba el nervio con el desjarretador. Entonces el animal caía y ahí estaba el resto que lo daba vuelta y lo degollaba y lo cuereaba. Un trabajo muy rápido. Estamos hablando de voltear entre 20 personas 700 reses en una hora. Así que no es que la actividad del matadero primitivo, bueno, ahí la tenés resumida en la habilidad que tenía el gaucho para el trabajo. Fabio, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte por favor, al programa. Gracias a vos, José Luis, por este espacio que podemos difundir lo nuestro, y ya te digo, el tradicionalismo tiene que seguir difundiéndose, y la gran parte importante, fuera de que yo lo esté comunicando, son ustedes los periodistas que dan la posibilidad, y bueno, como siempre digo yo, la municipalidad, la Secretaría de Cultura, todo, que nos da la posibilidad siempre de difundir este tipo de cosas. El agradecido soy yo. Muchas gracias. A vos, José Luis. Bien, así pasaba entonces